cautiverio de Stalin. Moscú, 24 de junio de 1945. Las tropas soviéticas se reúnen en un desfile victorioso dedicado a su líder de guerra, Joseph Stalin. Las banderas y estandartes del ejército que una vez pertenecieron al enemigo yacen a los pies del secretario general. El zarismo fue parte de la herencia de Stalin. En cierta manera, echando un vistazo a su política exterior, su política con respecto a los Balcanes, las similitudes con la política exterior imperial zarista son asombrosas. Existe un episodio muy interesante. El embajador Harriman, el famoso Averell Harriman, embajador en Moscú a finales de la Segunda Guerra Mundial, saluda a Stalin en la conferencia de Potsdam en Seligenhof y le dice: Marshal Stalin debe estar muy contento de estar aquí, en la ciudad de su enemigo, como vencedor. Harriman señaló que Stalin había contestado con: el zar Alejandro se abrió camino hasta París. Josif Vissarionovich Yugashvili nació en Georgia en 1879. Se crió en unas condiciones humildes. Era hijo de un zapatero. Su madre quería que fuese sacerdote. Un alumno inteligente que recibe educación en el seminario de Tbilisi, el único centro de enseñanza superior de Georgia. Socialdemócrata en Arias. Stalin, el hombre de acero, como se hace llamar ahora, se une a los bolcheviques y resulta elegido para formar parte del Comité Central en 1912 a petición de Lenin. Tras la Revolución de Febrero de 1917 vuelve del exilio y ocupa el puesto de editor jefe del Pravda, el periódico del partido. Comprendió el valor de la información. No es la posición la que te hace poderoso, lo que te da el poder, sino la información. En el principio era el verbo. Después de la Revolución de Octubre, Lenin nombra al tímido georgiano como comisario del pueblo para asuntos exteriores. Lenin cree que el caos causado por los efectos de la Primera Guerra Mundial provocará el colapso de los gobiernos burgueses de Europa bajo la presión del proletariado internacional. Pero no llegó a producirse una revolución mundial. La guerra civil causa estragos en Rusia. Los bolcheviques, liderados por el comisario de guerra, Leo Trotsky, se alzan victoriosos. Rusia es ahora el único país gobernado por comunistas. Después de que Lenin sufra su primer infarto en 1922, Trotsky preside el desfile que celebra el 5º aniversario de la Revolución de Octubre. Aunque se trata a Trotsky como sucesor de Lenin, Stalin ha comenzado su lucha por el poder. Stalin ocupó la segunda fila en el liderazgo revolucionario. Un apparatchik hambriento de poder, que utilizaba las puertas traseras de la burocracia, intrigas, terror, amenazas y corrupción, para llegar al poder y mantenerse en él. Por supuesto, nadie podía prever quién era Stalin. No creo que Lenin lo supiese. Sí, Stalin era peligroso. Los jefes del Partido Comunista se reúnen alrededor del ataúd de Lenin. Solo faltaba uno, Leo Trotsky. Stalin envía a Trotsky una fecha falsa del entierro para evitar que asista a los servicios funerarios. Stalin lleva el ataúd junto con sus camaradas Zinoviev y Kameniev. El triunvirato tiene un objetivo común. Quieren repartir el poder de Lenin entre ellos. Después de que los bolcheviques fallasen en su intento de llevar la revolución proletaria al mundo, el partido bolchevique estaba desesperado por una nueva visión. Y Stalin les proporcionó una. Existen situaciones históricas en las que no triunfa necesariamente el más inteligente, ni el más previsor, sino la persona que dice con una especie de obsesión fanática: yo conozco el camino, camaradas. Stalin se dedicó a decir: somos lo suficientemente fuertes como para extender el socialismo nosotros solos. Y con ello Stalin apeló al orgullo nacional bolchevique. Establecer el socialismo en un país, en Rusia, es su eslogan. El mercado orientado a la economía que trajo consigo la nueva política económica de Lenin es incompatible con la visión comunista de Stalin. Su objetivo es el de una sociedad sin clases en la que los medios de producción pertenezcan al Estado. Por el año 1925 o 26, Stalin cuestionó la nueva política económica para abolirla después.
Revocó la prohibición del consumo de alcohol que el zar Nicolás II puso en vigor en 1914 y que se mantuvo, a pesar de la guerra civil, hasta aproximadamente 1926, cuando Stalin dijo: a un borracho no le preocupa la política. Lo que ayuda a explicar por qué le desdeñaban cierto número de teóricos bolcheviques. Lo que Stalin y Lenin tenían en común era un extraordinario sentimiento por el espíritu de la época en que vivían. Lo primero que hizo fue dejar a Leo Trotsky, un defensor de la Revolución Mundial, fuera de los puestos oficiales por su tendencia izquierdista demasiado alejada de la línea del partido. Luego Stalin se volvió contra los que fueran sus camaradas. Zinoviev y Kameniev fueron despojados de su poder. Kameniev recuperó beneplácito y puesto después de una humillante y pública demostración de autocrítica. Stalin apelaba a unas tendencias democráticas e igualitarias dentro de las nuevas bases del partido. Stalin ordenó la detención de Trotsky, su adversario más peligroso, y siguiendo la más fina tradición zarista, también su destierro a Siberia. Y los expulsó del poder. Stalin fue un político muy preciso y centrado cuando se trataba de posición política y personal en el poder. Y un inmenso país se vio sujeto a sus intereses por el poder. Los representantes más destacados de la facción stalinista no eran meros instrumentos del poder de Stalin, eran sus camaradas en espíritu. Y, gracias a su ayuda, él fue capaz de llevar a cabo esa revolución sin precedentes desde arriba. Con la presentación del primer plan quinquenal da comienzo el proyecto, construir el socialismo en un país. Stalin dedica el partido a desarrollar la industria pesada y a colectivizar la agricultura. Su principio, todo para el país, nada para el individuo. No hay espacio para el disentimiento. Quien vaya contra las líneas del partido es un enemigo del pueblo. Imaginen, Stalin pronuncia un discurso. Luego divide el país en 3 grandes territorios. El primero queda totalmente colectivizado en la primavera de 1931. Los demás en la primavera de 1932. Y hubo unos pocos que quedaron atrás. Vamos a darles tiempo hasta 1933. Él era el único que determinaba con exactitud lo que tenían que hacer todos los agricultores y en qué momento. Sin lugar a dudas, esa colectivización fue absolutamente brutal. Acompañados por un esfuerzo de propaganda masiva, los agricultores se ven obligados a formar unas granjas de explotación colectiva dirigidas por el Estado, conocidas como kolkhoz. La colectivización invierte la política de Lenin, que animaba a los agricultores a tomar posesión de las propiedades que estaban en manos de los grandes terratenientes con el lema «recuperar lo que fue robado». La manera de Lenin de conseguir que los agricultores volviesen al redil de la revolución. Y ahora Stalin les arrebata las tierras otra vez. Los agricultores prósperos, los denominados kulaks, son declarados enemigos del pueblo. Muchos de ellos son ejecutados, otros conducidos fuera del país o deportados. La respuesta a la pregunta de por qué mi padre sobrevivió a Stalin es como si vas a un sitio y te encuentras a una persona después de un terremoto y le preguntas: ¿cómo has sobrevivido al terremoto? Por casualidad, porque tuvo suerte, nada más. En 1937 ayudé a mi padre a limpiar su biblioteca, como se decía entonces. Mi padre y yo llevamos cestos llenos de libros de Trotsky, Zinoviev, Kameniev y otros que habían caído en desgracia. Y los quemamos en el horno del sótano. Y todos los días esperábamos que llegasen, se llevasen a mi padre y desapareciese. Una simple denuncia es suficiente para condenar a alguien. Se crean los gulags, un sistema de enormes campos de prisioneros. Cualquiera podía caer presa del castigo. Era realmente un imperio del mal, en el que el individuo no era nada. No solamente los que se resistían al sistema y no estaban de acuerdo con algo.
sino también los que eran totalmente devotos del sistema. Toda la guardia leninista fue destruida, todos sus miembros. La oposición interna en la Unión Soviética fue casi completamente erradicada en los años 30. Sus miembros físicamente destruidos, tiroteados in situ o asesinados en los gulags. En prisión tenía a mi lado a militares de alto rango, obreros del partido, secretarios locales y de distrito, personal de la NKVD. No había ningún grupo profesional que no acabase en ese lugar de construcción. Fue una lucha política. Queríamos construir una sociedad unificada y sobre esas bases solucionar los problemas internos y externos que más afectaban a nuestro Estado. Pero luego surgió la pregunta: ¿cómo debíamos proceder? Cientos de miles de prisioneros necesitaban trabajo, una base para vivir, y así comenzamos los grandes proyectos. Stalin descubre que el trabajo de los prisioneros supone un factor económico. Se utilizó a los trabajadores forzados en grandes proyectos como la construcción del Canal del Mar Blanco, en el ferrocarril siberiano o en la extracción de oro en Magadán. Después del año 1937, cuando se llevaron a millones de enemigos del pueblo, se decidió que debían trabajar. En primer lugar, se necesitaba oro, y en segundo lugar, se suponía que la gente debía caer. Alguien que caminaba delante tropezó. Yo no le conocía.